Soy Florentina Gamarro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal. Muy bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad los invito a que podamos pensar un poco cómo leer topológicamente la posición del sujeto respecto del inconsciente, el síntoma y el fantasma. Empecemos por decir que Lacan se sirve de la topología a los fines de formalizar su enseñanza, tanto conceptual como clínica, ¿no? Esto es lo que hace específicamente a la praxis. Utiliza los grafos, más tarde las superficies, al comienzo los esquemas, ¿no? Se trata de una utilización, podríamos decir, de una geometría no métrica que va a dejar de lado las cantidades y estudia específicamente las cualidades de los objetos. En este sentido, podríamos plantear que durante su enseñanza, Lacan va a oscilar entre considerar, por ejemplo, a la figura del toro, que todos conocemos, como una metáfora, una ilustración, un esquema, ¿no? O un modelo para pensar al sujeto. Y la posición, por supuesto, de considerarlo como aquello que implica, ¿no?, la estructura propia del sujeto en relación a la falta. Siguiendo con este planteo, digamos, inventa lo que podríamos considerar nosotros una nueva topología o lo que en este caso les propongo que tomemos como nuestra vía de trabajo hoy, la topología del sujeto. El sujeto es asociado en primer lugar a una ausencia, ¿no? A una ausencia de trazo, podríamos decir a un -1, ¿no? Ese rasgo unario no es un rasgo significante, sino aquel que permite pensar al agujero, ¿no?, de la falta de objeto, pero también que el sujeto se constituye en el campo del otro, en el lugar de la falta. Se trata entonces de un rasgo que queda por fuera de la cadena, pero al mismo tiempo la constituye como tal, ¿no? Esta es una dimensión interesante, paradojalmente hablando. El toro entonces puede pensarse como una esfera, ¿no?, pero con asas que en su propiedad más distintiva tiene que ver con un agujero, ¿no? Por eso insistimos en que lo más importante del toro, lo que nos va a permitir pensar la estructura del sujeto, es precisamente su estructura agujereada. Y es en este sentido, digamos, que les propongo hoy pensar esta topología del sujeto en relación al inconsciente, al síntoma y al fantasma. Esta superficie topológica entonces, el toro, que va a ser introducido por Lacan para representar la relación de exclusión interna estructural, hace pensar inmediatamente en la lógica del deseo, más en particular, ¿no?, en el objeto causa del deseo, el objeto A, ¿no?, ese objeto primero que nunca se alcanza. Este objeto va a ir lógicamente a ocupar precisamente la zona excluida, ¿no?, ese agujero central, conduciendo así al deseo, ¿no?, a rodearlo, pero sin poder alcanzarlo. Entonces, si nosotros consideramos que el inconsciente es los efectos que ejerce la palabra sobre el sujeto, ¿no?, el inconsciente introduce una subjetividad dividida de su saber y alienada en su pensar, ¿no? Pienso donde no pienso pensar. El inconsciente es entonces un saber, pero solamente considerado como un saber a ser producido, y se presenta bajo la forma de un tropiezo. Lacan sostiene que la estructura de la neurosis es esencialmente una pregunta, ¿sí? Una pregunta relativa ¿a qué? Una pregunta relativa al ser. Ahora bien, si la neurosis es la enfermedad de la pregunta, la función del fantasma, ¿cuál va a ser? La de obturar,
la de hacer barrera, la de ponerle un marco, ¿no?, a esa angustia que genera la pregunta por el deseo del otro. Entonces ya podemos decir que el fantasma cubre la angustia que la falta en el otro suscita y permite establecer una lógica, ¿no? Esta lógica podríamos ubicarla en cierta seriación de serie del encuentro con el objeto que se presenta, ¿no?, al modo de una convicción para el sujeto, de que ese objeto puede ser encontrable. El fantasma para el neurótico es la realidad, ¿no?, dado que el fantasma se hace ser precisamente en la escena ese objeto con el que se recupera un goce perdido por estructura, podríamos decir. No obstante, el fantasma no es el único modo que tiene el neurótico de vérselas con el deseo del otro, con la castración, sino que también podrá renegar de la misma manera a través de un síntoma. Entonces el fantasma es una maquinaria que se pone en juego cuando se manifiesta el deseo del otro en tanto enigma, y de lo que se trata es del deseo del otro en la medida en que en el otro hay un significante que puede faltar, pero también podríamos decir que ese significante que puede faltar también es el sujeto mismo, ¿no? Digamos, porque el sujeto entra al campo del otro como situando ese lugar de ausencia, o sea que el sujeto entra al campo del otro como no siendo, ¿no? Entonces se empieza a complicar, digamos. No puede responder, ¿no?, a la demanda, porque es decir, que el otro está afectado por la castración implica que en el otro hay un lugar vacante, ¿no? Cuestión que Lacan va a plantear a través de ese matema que se escribe como el significante de una falta en el otro. Entonces es importante destacar que el objeto A no es, ¿no?, lo mismo que el objeto A en el fantasma, ¿no? El objeto A sería aquello que no está al alcance del sujeto y que indica también que el sujeto tampoco está al alcance y que indica que el otro no puede alcanzar al sujeto, así como el sujeto no puede alcanzar al otro, ¿no? Es el otro en la medida en que no lo alcanzo, es una de las definiciones del otro barrado de Lacan. Y esto quiere decir que hay algo del sujeto que no entra al campo del otro. Es decir, que hay algo del sujeto que queda por fuera del otro y queda como objeto, algo que no deviene sujeto, algo que no se hace sujeto y queda por fuera, en tanto queda por fuera del otro, ¿no? Y entonces en ese punto, eso que queda por fuera del otro también hace referencia al objeto A. Es uno de los nombres del objeto A. La constitución subjetiva entonces es eso, es dejar un resto, ¿no? Un resto que permanentemente queda operando como tal, resultado de la operación de la constitución subjetiva. Algo no va a entrar a la cadena significante, algo no se hace sujeto, algo que no entra al lenguaje y sin embargo opera. Las consecuencias de situar entonces el corte, ¿no?, entre un significado y un significante van a producir esta distinción, ¿no? Porque el sujeto, podríamos decir, que le correspondería al significado, ¿no?, el sujeto del significado, que está articulado a la intención de significación y a la voluntad de un decir, ¿no?, queda separado del sujeto en los términos del significante, ¿no? Porque precisamente hay algo que surge allí en el tropiezo con el significante, en la idea del significante produciendo un obstáculo en la dirección de ese decir, como resistencia, ¿no? Un sujeto que no es aquel que cree decir lo que quiere en la medida en que no comanda al significante, ¿no? Este sujeto es aquel, podríamos decir, ¿no?, comandado por el corte, ¿sí?, en el intervalo precisamente significante, en esa discontinuidad de la cadena. Esto es precisamente lo que queda opuesto a un yo, ¿no?, que se ocupa de llenar las lagunas, de edificar continuidades, de producir sentidos. Ahora, frente a esta pregunta, ¿no?, ¿quién soy? ¿Qué lugar? ¿Qué me quiere? Formulada por el sujeto, o de la cual el sujeto es efecto, lo que nos introduce es en la estructura del fantasma y que tiene su correlato en el grafo que propone Lacan a través de la pregunta ¿qué voy?
El fantasma es una respuesta que el sujeto se da a la pregunta por el deseo del otro, esto está claro, pero también es una respuesta producida en el lugar donde en el otro falta. Entonces, lo que angustia precisamente es ese enigma, pero también lo que angustia va a ser cuando algo haga vacilar ese conjunto de respuestas que el sujeto ha construido en torno a esa localización de la falta en el otro. Y el fantasma se puede ubicar como lo que cubre la angustia, ¿no?, suscitada por ese mismo enigma. O sea que la angustia emerge cuando hay un desfallecimiento de la cobertura fantasmática, cuando vacila, cuando hay un punto, digamos, que roza esa falla en la cobertura fantasmática, en tanto que el fantasma cubre la angustia que la falta en el otro desencadena. Y aquí debemos plantar una diferencia entre síntoma y fantasma, ¿no?, pensándolo topológicamente, la cual está en relación con otra diferencia, que es la que existe entre el significante y el objeto. En primer lugar, Lacan va a situar al final, digamos, el final de un análisis en relación al fantasma y no al síntoma, ¿no? O podríamos decir sí en la identificación al síntoma, pero en algún momento plantea que de lo que se trata es de ese atravesamiento fantasmático, del atravesamiento del fantasma. Lo ubicó en relación a lo que llamó la travesía, ¿no? El síntoma, en cambio, nos plantea un problema, no lo quiero decir así en términos tan banales, pero un problema que, terapéuticamente hablando, podríamos decir, es el problema de la desaparición del síntoma, ¿no?, del levantamiento del síntoma, pero también hay una identificación al síntoma, ¿no? Por eso la entrada de un análisis atañe al síntoma, es necesario para que la entrada en el análisis se produzca, que se articule el síntoma en transferencia, ¿no? Habría que ver después entonces si en esos puntos de vacilación fantasmática hay algo que puede sintomatizarse, ¿no?, y que es necesario en todo caso, según lo decía Freud, que se instale la neurosis de transferencia, ¿no? La fórmula del fantasma indica la relación del sujeto con el objeto que en todo caso él se hace ser en el fantasma, ¿no?, en tanto que se articula también allí a una de las vertientes de la demanda. Pero después otra cuestión es lo que se va a armar con el síntoma, ¿no?, que algo se haga síntoma. El sujeto se va a dirigir al analista con una pregunta, ¿no? ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me pasa esto? No entiendo esto, ¿no? Esta posición que incluye un saber, porque supone que el analista, detectaría ahí cierta verdad puesta en juego en el síntoma, y de esta forma el analista se incluye, podríamos decir, en la serie del síntoma, y se tratará de un saber sobre el goce que está en la causa, ¿no?, y que viene a mostrar algo de la verdad que se le escamotea al síntoma. O sea, el síntoma viene de lo real, pero al mismo tiempo le es escamoteada una verdad al síntoma. Entonces el analista no interviene desde afuera, ¿no? Opera con el síntoma desde un punto que no puede suponerse exterior al síntoma. La puesta en forma, podríamos decir, del síntoma, bajo la transferencia, ¿no?, es precisamente que así se dispone. Esto quiere decir que el sujeto se dirige al analista con un síntoma, o por lo menos se situará la transferencia en el momento en el que hay algo que se dirige al analista, fundando el síntoma, en búsqueda de un saber sobre el mismo, ¿no? Algo así como cuando Lacan plantea que la instalación del sujeto supuesto al saber implica que a ese saber, que es la batería, la cadena, esa serie que es el otro como lugar del saber, hay que suponerle un sujeto, ¿no? Esa es la maniobra transferencial. Hay que poder suponerle un sujeto a ese saber. Ahora, esto no es sin poner en relación deseo y angustia, ¿no? Porque para decir esto tenemos que decir que hay dos dimensiones de la angustia, ¿no? Una referida a la angustia y el deseo del otro, y la segunda va a ser referida a eso que tiene que ver con la angustia apareciendo en el momento en el que falta la falta,
es decir, cuando se producen esos resquebrajamientos o esas vacilaciones fantasmáticas. Entonces, en este sentido podríamos decir que el recorrido que va haciendo Lacan va a ir tomando como distintas vertientes, ¿no? La angustia en tanto corte que abriría lo real, la angustia en relación al objeto A, la angustia como lo que no engaña, la relación entre la angustia y, qué sé yo, la pesadilla, por ejemplo, la angustia y lo unheimlich, las relaciones entre la angustia, la inhibición, el acto, en fin, de lo que se trata es precisamente de que el deseo no se constituye sin angustia, ¿no? En el Seminario de la Identificación, en 1961, Lacan precisamente afirma que la angustia es signo del deseo del otro. O sea, desde esta concepción, el sujeto ya porta una marca enigmática de esa incógnita respecto de ser o no, ¿no?, elegido como objeto para el otro. Y a partir de esa metáfora que sitúa con la mantis religiosa, el punto de angustia se suscita no tanto frente al terror de la devoración en sí mismo, sino en relación a la pregunta, ¿no? ¿Qué soy? ¿No? ¿Tendré ahí o no la máscara del macho con el que la mantis me devorará? ¿No? Es esa inquietud palpitante, acuciante, insoportable, incómoda, amenazante. La segunda vertiente de las consideraciones acerca de la angustia se va a basar en el hecho de por ejemplo, los esquemas ópticos. ¿Se acuerdan de la teoría, digamos, que se va a trasladar de lo especular a la mirada en tanto objeto, ¿no? A la esquicia respecto del ojo? Y todos los desarrollos que a partir de ahí se hacen, retomando inhibición, síntoma de angustia en el seminario 10 y parte en el seminario 11. Entonces, podríamos decir que en estos términos, digamos, Lacan se empieza a aproximar a esta relación, ¿no?, que no solo va a tomar lo simbólico y lo imaginario y lo real y lo simbólico, sino que va a empezar a pensar entonces inhibición, síntoma y angustia como estos tres modos de lo real, ¿no? El síntoma, a diferencia de la inhibición, que le daría cierto tiempo a la angustia, ¿no?, presenta una cara significante, podríamos decir. El síntoma no sabe, pero se llena de creencias, ¿no? El síntoma ya presenta un modo de dosificar la angustia, pero quiere decir que la angustia en el síntoma se presenta tramitada por el sentido. ¿Se entiende cómo se va haciendo la lectura, no? Digamos, se va tejiendo entre un registro y otro. El síntoma no sabe, pero se llena de creencias. El síntoma presenta un modo de dosificar la angustia, pero esto quiere decir que la angustia en el síntoma se va a presentar tramitada, pero por la vertiente del sentido. La angustia va a hacer siempre referencia a un hueco entre lo real y lo simbólico, ¿no?, que es precisamente ese punto donde el significante desfallece, desaparece. Por eso es que podemos ubicar dos tipos de angustia, ¿no? Hay una angustia que aparece más fugitivamente y otra que mueve, ¿no? Incluso una que mueve y que podría hacer que de ahí se pueda sintomatizar algo, podríamos decir. Y recordemos que fundamentalmente el tema de la angustia es absolutamente indispensable para pensar en torno a esta topología del sujeto, porque es la que cambia radicalmente el concepto de cuerpo en la enseñanza de Lacan, ¿no? Todos los desarrollos del seminario 10, ¿no? La angustia que no engaña es la que toma el cuerpo y la que no es sin objeto, ¿no? No se trata, digamos, de que es ante la nada, ¿no? Si consideramos que la angustia siempre hace referencia a aquello que quedó fuera del sujeto, ¿no?, a los fines de su constitución, pero fuera, esto entonces está marcando que efectivamente en la constitución siempre se va a tratar de algo que se escenifica como buscado en tanto que perdido, pero que en la búsqueda se intenta remediar algo, ¿no? Es el modo en el que el sujeto pretende enmendar, remediar algo de eso que es imposible de remediar. Se trata de aquello que no puede, ¿no?, recuperarse, que es irrecuperable.
que no se resuelve, podríamos decir. Entonces, es siempre poco lo que se obtiene en relación a lo perdido. Por eso decimos que el objeto precede, ¿no?, a la angustia, porque se trata de aquello que no entra al campo del otro y se trata de lo que el sujeto quedó separado. Entonces la angustia siempre abre la ansia, establece la abertura en el mismo punto donde se abre lugar al deseo, ¿no? Estos desarrollos, por supuesto, forman parte de la lectura del seminario 10 sobre la angustia, donde nos va a permitir abordar el tema de lo real y las particularidades del objeto, ¿no?, de este objeto A. Y al mismo tiempo, digamos, la teoría de Lacan nos permite traspasar ese concepto de angustia freudiana como señal, ¿no?, ante un peligro, resituándolo en una dimensión que no solamente es estructural, sino que también es topológica, y que nos lleva a pensar la angustia como manifestación específica, no solo en el nivel del deseo, sino de su reverso. Y entonces, a partir de esto, la pregunta sería, ¿qué es el A?, ¿no? Esencialmente es nada, hueco, vacío. Pero en otras palabras, digamos, cualquier objeto puede ocupar su lugar, ¿no? Porque básicamente A es una función. Y si es función que causa, ¿no?, el deseo, la función de causa del deseo, esto no quiere decir que el deseo se sostenga del objeto, ¿no?, sino que quiere decir que el A es ansia, es vacío. Y es por eso que no puede faltar, porque si falta el vacío, falta la ansia, entonces, ¿no?, aparece la angustia. El deseo del sujeto se va a sostener, o el sujeto como deseo se va a sostener del fantasma, ¿no?, en esa fórmula que podemos pensar al sujeto en una compleja relación con el A, ¿no? La angustia desde esta perspectiva es algo, bueno, estructural, se hace necesario pensarla a la luz de la constitución subjetiva, en el lugar del otro, marcando el vínculo radical, ¿no?, que tiene ahí el establecimiento de la relación entre el sujeto y el objeto. Entonces, en la angustia, digamos, el lugar del sujeto en el otro ya no está vacante como ocurre habitualmente por el efecto de la castración. Ahora, el sujeto ya no está representado por algo que causa falta, ¿no?, que se ausenta por el significante, sino que su lugar aparece, en cambio, súbitamente ocupado por un objeto que viene a colmar la falta. Y en este momento el sujeto ya no puede escapar del designio del otro, ¿no? Ahí la angustia cobra otro valor, otra relevancia como presentificación de lo real, como falta de la falta. Entonces, si decimos que la angustia hace su aparición cuando falta la falta, cuando ésta se desfallece, en el caso puntual, digamos, si bien el síntoma puede ser removido en el análisis, lo que aún no ha sido atravesado es su posición en el fantasma. Aquel objeto que el paciente, en todo caso, que el analizante, que el sujeto se hace ser para, ¿no?, para su madre, para su mujer, para su tía, para su abuela, para sus hijos, para su analista. Es precisamente en este punto que podemos decir que en un análisis lo que va a leerse es esa letra, ¿no? Esto es aquello que va a estar escrito para reescribirlo de nuevo, digamos, ¿no?, para poder seguir reescribiéndolo. Implica encontrar el borde de ese objeto, el borde de esa letra. Entonces el fantasma es eso, es el hueco taponado con un objeto representado. Entonces, si la función del fantasma consiste en la operación misma de la búsqueda de sentido, su atravesamiento conduce a saber que en el otro, ¿qué objeto soy? Se trata, por eso, del camino de una destitución, ¿no?, que va a suponer un desapego en el sentido de lo que se despega, ¿no?, una separación respecto del otro, para la cual el deseo del analista cumple una función fundamental. Entonces decimos que hay atravesamiento del fantasma cuando el sujeto ya no cree en esa ficción, ¿no?, y esto produce efectos, tanto en las relaciones del sujeto con el otro, con los otros, como en esos fundamentos propios del ser. Esta es la operación que particulariza a la cura analítica, ¿no? Ahora, digamos dos cositas
una sobre el objeto y otra sobre la pulsión. Hay objeto, digamos, o hay un objeto o un goce que no entra en el campo del otro, como dijimos, y eso es lo real, ¿no? Lo que no cambia y que es fuente de angustia. Eso estará siempre en el ser hablante, en el campo del otro. La angustia entra bajo la cadena significante. Es decir, que hay envolturas. Se trata siempre de una angustia significantizada. En cambio, ¿no? Hay un ejemplo que la canta en el seminario 11, que es el de la boca besándose, esos labios, esa boca que se besa a sí mismo, ¿no? En donde se trata de otra cosa. Y respecto de esto, es importante recordar cómo entender la pulsión acá, ¿no? Porque el concepto de la pulsión hace referencia, el concepto de pulsión, a cómo el lenguaje es tomado por cuerpo, ¿no? Por cuerpo otro, podríamos decir, por ese otro que es el cuerpo, que Lacan va a definir como el eco en el cuerpo de que hay un decir. Y entonces la pulsión quiere satisfacerse y va a buscar en el mundo de los objetos, no importa cuál, porque lo que importa es la satisfacción. Y la pulsión entonces introduce siempre en el encuentro, se introduce siempre en el encuentro con el otro, ¿no? Introduce siempre la dimensión del encuentro con el otro. No podemos pensar la pulsión sin su articulación al cuerpo. En tanto en el cuerpo se juega algo del impacto, ¿no? de la lang, algo de aquello que se presenta como los restos, ¿no? Freud hablaba de los restos de lo visto y de lo oído, y en ese sentido la idea de Lacan es la de una primera traza, ¿no? Que debe ser bordeada para que se produzca la división entre el significante y el objeto, al que da lugar el montaje de la pulsión. Entonces la constitución misma del sujeto supone ya la instalación de una demanda, ¿no? Demanda para el otro. Pulsión y demanda se enlazan. Clínicamente es fundamental este punto para diferenciar el pedido de la demanda, el motivo de consulta y la demanda de análisis. Al pensar en la cuestión de la demanda, ya entramos en el escenario de la transferencia y de las intervenciones del analista. La pulsión es entonces inseparable del inconsciente y del cuerpo, ¿no? En la medida en que ella delimita el borde en la constitución del cuerpo, en que bordea los agujeros, y en este sentido, la pulsión sería lo que del goce pasa al campo del otro.